Hola a todos, bienvenidos una vez más. Soy la profesora Eliana Ávila y estoy aquí para explicar la guía número 5, Matemáticas, Geometría y Estadística, como lo hemos venido haciendo durante este tiempo. Recordemos que en nuestra guía anterior hablamos del lenguaje algebraico y las medidas de potencia. Por favor, te pido que leas tu guía anterior, la guía número 4. Es muy importante que mantengamos el hilo conector de estas guías. Bueno, vamos a profundizar sobre el lenguaje algebraico, sus características. También vamos a hallar perímetros de polígonos, no solo usando unas medidas convencionales, sino que vamos a hablar de medidas representadas en lenguaje algebraico también. Bueno, vamos a tomar apuntes, como siempre, de lo más importante de tu cuaderno porque vamos siempre a buscar repasar y pues el cuaderno es el mejor medio para hacerlo. Vamos a hablar del lenguaje algebraico. Antes de hacerlo, vamos a recordar o a comprender qué es un lenguaje numérico, porque es que este ya lo conocemos. El lenguaje numérico es el que utilizamos para todas las operaciones. Implica números, implica las operaciones. Vamos a ver ejemplos en este cuadro. La suma de 2 más 5 es 7. Entonces tenemos números. Recordemos que los números pueden ser, como lo vimos en nuestra primera guía, naturales, enteros, racionales, irracionales. Es decir, todos los números reales. Mira que todas las guías vienen conectadas. El doble de 4 es 8. 2 por 4, 8. Mira que yo lo puedo decir en un lenguaje ordinario, en un lenguaje común, en un lenguaje de conversación, y lo puedo siempre decir en un lenguaje numérico. Entonces, el lenguaje numérico lo utilizamos desde primaria. Sabemos hacer la transcripción, por decir, la conversión. Cuando yo les digo la mitad de 10 es 5, ¿sabes cómo representarlo? Sería 10 dividido. Recordemos que esta rayita de fracción que nos divide el numerador y el denominador representa una división, ¿cierto? Entonces 10 dividido 2 o 10 sobre 2 nos da igual a 5. Esto tenemos que tenerlo claro. Cuando vemos un lenguaje ordinario, tenemos que ser capaces de esta altura de convertirlo en un lenguaje numérico, porque no estamos implicando sino números y operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, algunas veces potenciación y radicación y el símbolo de igual. Ahora sí, ¿qué es el lenguaje algebraico y cuál es la diferencia con el lenguaje numérico? El lenguaje algebraico, además de esos números y signos de operaciones, usamos letras. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Vamos a usar ahora son letras. Esas letras normalmente utilizamos X, Y, Z. Digamos, la más conocida es la letra X cuando queremos hablar de una incógnita, pero puedo usar cualquier letra, la A, la B, la C, la M, la J. Normalmente usamos X, Y, Z. ¿Listo? A, B y C. Digamos, son las más comunes, pero puedes usar cualquier letra. Esta parte de la matemática es que utilizamos letras y signos y símbolos, se llama álgebra, ¿listo? ¿Cuáles son las principales características? Tiene muchas alternativas, digamos, por ejemplo, cuando tenemos el signo de multiplicación, tengo varias alternativas. Puedo utilizar un puntico, puedo utilizar el por, puedo utilizar un asterisco o puedo simplemente no colocarlo. Aquí me está diciendo 2 por y. Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de el doble de un número, entonces escribo si quiere el por o si quiere el omito. Es una alternativa que tú puedes utilizar. En el lenguaje algebraico expresamos números desconocidos, realizamos operaciones aritméticas con ellos. O sea, yo puedo utilizar cualquier letra. El doble de un número es 6. Entonces digo 2 por mi incógnita, en este caso utilicé la X, es igual a 6. Para referirnos al signo igual se utilizan palabras como equivale, se obtiene, da como resultado. Entonces, puedo decir ese signo igual lo puedo representar con muchas palabras y tengo que tener en cuenta que me están hablando de un resultado. La operación contraria de la potenciación, es decir, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, sería el resultado 9. Pero si yo quiero saber qué número me da como resultado 9, tengo que utilizar la raíz cuadrada, por ejemplo. Entonces hablamos de radicación. La operación opuesta de la suma es la resta. La operación opuesta de la resta es la suma. La operación opuesta de la multiplicación es la división. Y de la potenciación es la radicación. Estas son las principales características. Para saber qué tanto has entendido, en esta guía te voy a proponer este ejercicio. Lo chévere de esta guía es que lo vamos a realizar y las respuestas están aquí abajito. Entonces tú vas a tratar, escribe 14 dividido entre 7, lo vas a tratar de escribir
2 elevado al cuadrado y la tercera parte de 18 lo escribes aquí al frente. Aunque no estén las rayitas, pues tratas de que sea separado. Y este es de lenguaje, un ejercicio de lenguaje numérico. Este va a ser un ejercicio utilizando el lenguaje algebraico. La suma de tres números, aquí me faltó la S, la suma de tres números, que los tres son una incógnita, entonces debes utilizar letras, ¿listo? Siempre diferentes, porque te están hablando de tres números, no dicen la suma de tres veces el mismo número, sino de tres números. Lo tratas de resolver, esto sería como un calentamiento para ver qué tanto has aprendido y obviamente ya te voy a mostrar las respuestas, pero lo vas a hacer sin mirar las respuestas. Es para que tú mismo, es como una autoevaluación. ¿Listo? Voy a pasar muy rápido porque no quiero que vean las respuestas, pero ahí está. ¿Listo? Bueno, aquí nos vamos a relacionar del lenguaje algebraico con la geometría. Mira que matemáticas, geometría y estadística son tres hermanitas que van siempre de la mano. Y ahorita que entendimos un poquito qué es el lenguaje algebraico y que tú vas a ver, digamos, con el ejemplo anterior que vas a conocer la respuesta de una vez, vas a mirar en qué te equivocaste, ay, mira, aquí me faltó pulir, estuve cerca, tengo que poner más cuidado en esto, aquí no era una suma, sino que era una multiplicación, o sea, vas a encontrar explicación. Vamos a irnos ya a la geometría y hablar de perímetros. ¿Qué es un perímetro? Primero que todo, si vamos a hablar de él, recordemos, un perímetro es la suma de los lados, la suma de todos los lados. Haga de cuenta que tenemos un terreno o una cancha de fútbol. Entonces, que te digan cuál es el perímetro de la cancha es como si tuvieras, alguien te dijera, vamos a ponerle una cinta alrededor de toda la cancha como para no dejar pasar gente, esa cinta amarilla. Entonces, ¿cuántos metros necesitarías? Pues tienes que medir cuánto mide esos bordes. Haz de cuenta que esta es la cancha, entonces tienes que medir, aquí empieza la cinta amarilla, cuánto mide estos bordes, ese sería el perímetro. ¿Listo? El perímetro que vamos a trabajar en este caso es de esta figura en amarillo y nos dice que el ancho mide X, normalmente siempre nos decían, digamos, 2 metros y el largo 4 metros, bueno, nos daban valores numéricos. Ahorita nos van a dar valores utilizando números y letras, como el lenguaje algebraico, ¿te acuerdas? Entonces, para yo hallar mi perímetro, tengo que sumar los lados. ¿Cómo lo haría? Entonces, si tiene cuatro lados, voy a mirar que mi suma tiene que contener cuatro valores. Entonces, si vengo aquí, voy a tener la X. Si vengo aquí, tengo 3X, la pongo aquí. Si subo en este ancho, tengo otra X. Y si subo aquí, para cerrar la cinta, tengo 3X. Es decir, una X más 2X, perdón, una X más otra X, ahí les di la respuesta. Una X más otra X, 2X. 2X más 3X, 5X. 5X más 3X, 8X. O sea, aquí no escribo la X y aquí el 3X, pero como este ancho de aquí es lo mismo que aquí, entonces no, o esta altura de aquí es la misma de aquí, pues no lo coloco, pero yo ya sé que es lo mismo. Como tiene cuatro lados, tengo que tener cuatro valores. Y esta es mi respuesta, 8X. En las personas que lo hagan en DatQuiz, cuando pongan la respuesta, me colocan el valor final. Esto lo escriben en su cuaderno mientras calculan, pero en DatQuiz deben colocar ese el valor final. Cuando la X aparece solita, recordemos que es como si hubiese un 1, ¿listo? Es bueno que los escribas con un lápiz aquí, los valores, porque a veces a las personas se le olvida y obviamente aquí va una X y aquí va un 3X, pero se les puede olvidar, entonces cuando no se los escriban lo pueden completar. ¿Listo? Ese sería el perímetro y mire que el resultado no está en valores numéricos únicamente, sino que implica una letra. Este es un ejercicio, tenemos dos ejercicios en esta guía con respecto a este tema. Bueno, y para finalizar, vamos a tocar un poquito de esas medidas de tendencia central que hablamos. Vamos a hablar de lo más importante que hemos utilizado en nuestros colegios, que es el promedio. Eh, ¿En qué se habla del promedio? El promedio, recuerda que cuando utilizábamos las calificaciones numéricas, te decían el promedio tuyo es 3.8. Es como si en todas las materias hubieras sacado 3.8, pero no significa que haya sido así, sino que es como tu nota general, la que mejor te define, ¿me entiendes? Eso es un promedio. Entonces vamos a leer, también recuerden que también se puede hablar como media o promedio numérico.
también se llama como media, tiene otro valor. Y es la más utilizada. Es como el centro de gravedad, como si tuvieras en una malla muchas pelotas y te digan cuál es el centro. Ese es como el centro de gravedad, el promedio. No es que todas las pelotas estén, digamos, en un solo punto regadas. Piensa que regaste muchas pelotas y te digan dónde está el peso, el peso, digamos, de toda la malla. Entonces, en el centro, eso es un promedio. Para calcularlo, no va a importar el orden, pero sí tienes que hacer tres pasos. Vamos a seguir todos estos pasos y explico el ejemplo. El primer paso es tener en cuenta todos los datos. Yo les voy a escribir, por ejemplo, aquí, recordemos que habíamos hablado en nuestra guía anterior de que tenemos una escalera para salvar un edificio en llamas, ¿cierto? Entonces, vamos a preguntarle a la gente cuánto debe medir esta escalera. Entonces, cada persona va a dar una respuesta. Aquí está la persona uno, cuánto dijo en metros que debía medir la escalera para poder llegar al último piso y salvar a las personas de las llamas. Estos son mis valores, las respuestas que dieron las personas. Entonces, para yo calcular el promedio, sumo todos los datos, es el primer paso, sumar todos los datos y lo coloco en el numerador. Entonces voy a colocar todos los datos, mira, 12, 8, 9, 10. Como eran 8 personas, debo tener 8 datos. Y los sumo, los coloco en el numerador. El paso 2 es contar cuántos datos sumaste. ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese valor, después de contarlo, lo escribo. Es que acá arriba escribí 8 datos. En el denominador escribo el 8. Y lo que hago al final es hacer la división. Entonces, las personas creen que en promedio, o sea, el promedio de la respuesta es que debería medir 10,25 metros. Recordemos que para el caso del ejemplo de la escalera, la mejor manera de calcular, porque esto es algo que la gente opina, pero sabemos que las matemáticas, digamos, son más exactas y en el caso de la escalera, habíamos utilizado el teorema de Pitágoras y pues en ese caso sí es mejor utilizar el teorema de Pitágoras, pero si no hubiese cómo calcularlo, a veces por medio de la estimación o de preguntarle a la persona nos toca que sacar información y sería 10,25 metros. Vamos a ver un ejemplo, perdón, una actividad también en esta guía de cómo calcular un promedio. Entonces recuerda siempre estos tres pasos. Siempre que lo vayas a hacer, los tres pasos. Y aquí está el ejemplo. Bueno, ahora vamos a las actividades. Recuerda que puedes entregar físicamente, puedes hacerlo en tu cuaderno, me mandas las fotos por correo o puedes hacerlo directamente en DatQuiz y siempre copiar en tu cuaderno para que puedas repasar. Si en algún momento te sale en DatQuiz que lo debes reintentar, es que lo debes volver a hacer porque tuviste, digamos, eh, una, muchos errores, entonces es mejor que repases de nuevo y lo vuelvas a hacer. Aquí tenemos una actividad eh, de selección de lo que entendimos que es el lenguaje algebraico. Debes marcar con una X o si estás en that quiz, seleccionar la respuesta correcta. Aquí revisar cada frase escrita. Entonces, vamos, si estás en that quiz vas a arrastrar. Si no, vas a escribir, digamos, un número. ¿Cuál de esas opciones sería? Cada cuadro o rectángulo es una opción. Mira que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, preguntas y aquí están 7 respuestas. Entonces, por favor, trata de mencionar, agrupar, emparejar. Bueno, aquí vamos a tener, digamos, algo, un nivel más profesional. Vamos a tener un glosario, debes revisar el glosario, responder. Y estas son de perímetro. Recuerda que si estás en DatQuiz, colocas aquí el resultado final. El paso a paso que hacíamos lo haces en tu cuaderno, pero en DatQuiz colocas el resultado final, vas a medir el perímetro de estos polígonos. Y finalmente vamos a tener unas preguntas de medidas de tendencia central con respecto al promedio. Muchas gracias. Cualquier duda, sabes que me puedes escribir por mi correo y que les vaya muy bien en esta guía. Gracias.